Muy buenas tardes a todos, paz de Cristo y bienvenidos a Kilómetro 1. Como pueden ver, ya se ve un poquito mejor la grabación, ya se ve un poquito más alejado. No me había dado cuenta de que en mi celular se podía alejar la cámara, así que cuando vi y estaba editando el otro video me di cuenta de que se veía muy cerca, pero ya ahorita el ángulo es mucho mejor. Me di cuenta que el sonido no se grabó de la mejor forma, pero por eso puse subtítulos para que se pueda distinguir lo que estoy diciendo. Que probablemente va a ser lo que voy a estar haciendo durante los primeros videos. En lo que logro conseguir un micrófono que me pueda colgar aquí, esos que son de solapa, para ver si se mejora el audio. En este video me gustaría hablar un poquito sobre una anécdota sobre cómo fue mi conversión, cómo fue mi encuentro con Dios y así. Y primero que nada quiero comenzar con mi historia. Ya me presenté en el video anterior, pero voy a hablar un poquito más a detalle. Mi historia con Dios no comenzó precisamente en estos tiempos, sino ya desde que era muy niño, como alrededor de unos 3, 4, 5 años, no quiero mentir, no me acuerdo muy bien. Pero ya me había acercado a una iglesia junto con mi mamá por el área en la que vivía con mis padres. Esa iglesia se llamaba Templo El Shaddai. Y yo recuerdo muy bien que asistíamos a esa iglesia durante bastante tiempo, que iba a la escuela dominical. Sin embargo, una situación con ese templo fue lo que nos distanció sobre buscar de Dios. Y creo que esa fue una de las cosas que también me ayudó actualmente a entender y comprender muchas cosas, ya que lo que nos alejó de ese templo fue que nos negaron la entrada a la iglesia durante un evento. Lo que sucedía es que era un evento, no recuerdo muy bien exactamente el tipo de evento. Sin embargo, lo que nos alejó fue exactamente, no que nos pidieran dinero, sino que nos negaron la entrada al templo, nos negaron la entrada al culto, porque era un culto, y nos negaron esa entrada porque obligatoriamente teníamos que pagar para poder entrar. Y los que conocen, pues no es agradable que te nieguen la entrada a un lugar santo en el que se supone que no te la deben de negar. Y ese fue el motivo por el cual nos alejamos de la iglesia durante mucho tiempo. Mi encuentro con Dios ya fue ahora en la actualidad. Sin embargo, sé que viví una vida alejada de Dios, pero no viví una vida de... ¿cómo decirlo? No viví una mala vida, por así decirlo. No sé cómo explicarlo. Durante mi crecimiento nunca tuve ningún tipo de vicio realmente. Podría decir que mi vicio más grande fue pues los videojuegos. Perder tanto tiempo en eso. Puedo decir que antes de tener mi encuentro con Dios, no puedo decir que era una persona alcohólica, pero puedo decir que tomaba. O sea, la bebida sí era algo que me afectaba, pero tampoco era un vicio tan extremo como lo pueden llegar a tener las personas. Las drogas nunca fue un problema para mí, nunca usé ningún tipo de sustancia. Sin embargo, el entender y comprender que vivir una vida alejada de Dios, pues nos induce mucho al pecado.
Y todo esto cambió para mí en el momento en el que empecé a tener una relación con mi actual esposa. Mi esposa y yo nos conocimos en la preparatoria y fue en ese momento en el que a mí me empezó a gustar. Sin embargo, yo siempre he sido una persona muy tímida y reservada y nunca le confesé mis sentimientos a ella. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues terminamos la preparatoria y nos distanciamos, nunca más supe de ella hasta después. Ya está en la universidad que me la voy a encontrar y entonces sí ya empezamos a comunicarnos un poco más, a volver a saber uno del otro. Sin embargo, aún en la universidad tampoco empezamos a salir. Y hasta que yo estaba en mi último año de la universidad, en mi último cuatrimestre, ya que andaba terminando mi carrera, ya que estaba empezando a trabajar, fue el momento en el que yo ya decidí confesarle mis sentimientos. Ya la invité a salir y yo ya sabía que ella iba a asistir a la iglesia, que era una persona bautizada y que conocía de Dios. Así que cuando empezamos a salir, yo ya tenía ese conocimiento sobre ella, yo ya sabía que ella asistía a la iglesia. Ya nos hicimos novios, estuvimos platicando, estuvimos saliendo varios días. Ella me contaba cómo iba sus días, ella me contaba que iba a la iglesia, que hacía aquello, que hacía lo otro. Y un sentimiento volvió a despertar en mí en el que yo sentía que necesitaba más de Dios, que necesitaba volver a esos inicios. Y bien dice la Biblia que hay que volver al primer amor. Porque este encuentro que yo tuve con Dios fue de una manera más especial, porque fue mi decisión. No fue una invitación que me haya hecho mi esposa, sino que yo ya tenía conocimiento acerca de Dios. Y con las cosas que me contaba mi esposa, en ese tiempo mi novia, como que despertó ese sentimiento a mí de buscar otra vez de Dios, y yo le pregunté que si podía acompañarla a la iglesia. Y fue ahí donde tuve un encuentro tan hermoso con el Señor que me quebrantó desde el primer día, porque aún recuerdo que cuando yo llegué al templo, cuando yo llegué a la iglesia y entré, no podía parar de llorar. No podía parar de llorar, las lágrimas corrían por mi rostro. Yo sentía esa necesidad de alabar al Señor. Y fue muy hermoso. Mi esposa sirve en el ministerio de alabanza ahí en la iglesia. Formamos parte de la iglesia número 44 aquí en Ciudad Juárez, de la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús, o IAFCJ. Y mi esposa sirve en el ministerio de alabanza. Y yo sirvo actualmente en el ministerio de multimedia, transmisión. Yo lo conozco más como multimedia. Yo me encargo actualmente de subir publicaciones a Facebook de la iglesia, crear las publicaciones de invitación para los cultos que son los jueves, para los cultos que también son los domingos, para transmitir en vivo los cultos de los domingos en Facebook, para crear, pues en general todo el contenido, para proyectar las letras de las alabanzas en la pantalla de la iglesia. Y yo siento que el haber conocido a mi esposa fue un proceso que Dios tenía preparado para mí, para volverme a acercar a Él. Porque yo recuerdo que cuando yo tomé la decisión de seguir a Cristo fue durante una campaña, un culto que se hace en la iglesia para llegar a más personas, para llegar a las personas que nos hayan bautizado. Y yo recuerdo muy bien que en ese culto yo sentí la presencia de Dios y sentí que Dios tocaba mi corazón. Y en el momento en que en ese culto se hizo la pregunta de que ¿quién quiere bautizarse?
Y yo recuerdo que fui uno de los que levantó la mano y decidió dar ese siguiente paso. Y recuerdo que yo le dije al pastor que yo me quería bautizar, no quería esperar. No quería esperarme para bautizarme, sino que quería bautizarme lo más pronto posible. Así que le dije al pastor que quería bautizarme el domingo, que era lo más próximo. Y sí, prepararon todo para el bautismo. Y recuerdo que ese domingo fui bautizado y desde entonces le sirvo al Señor. Y es algo muy hermoso porque llegas a comprender muchas cosas y a vivir con una paz que solo el Señor te la puede dar. Y lo que yo busco conseguir con estos videos es que el mensaje sea transmitido a más personas, que el mensaje sea transmitido a aquellos jóvenes que lo requieren, y que si alguno tiene una necesidad no dude en comentar en estos videos